temática y luego les voy dando la palabra a cada uno de ustedes. Entonces, el tema está muy interesante, mucho de qué hablar. Y bueno, entonces en eso estamos. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la historia del presente, referenciando el texto del profesor Soto Gamboa, que se llama Historia del presente, estado de la cuestión y conceptualización, profesor Ángel Soto Gamboa, Universidad de los Andes de Chile, y el texto del profesor Hugo Facio Bengoa, de la Universidad de los Andes, Colombia. La historia del tiempo presente, una historia en construcción. Entonces, inicio con esta introducción de la siguiente manera. La historia del presente, que la llama el profesor Hugo Facio, historia de la inmediatez. Es una historia del tiempo, diríamos, inmediato, historia del tiempo presente como nueva área del conocimiento historiográfico. Surge por la necesidad de recuperar el sentido del término contemporáneo como tiempo coetáneo al de la experiencia vivida. La delimitación de la historia del presente depende no solo de las vivencias de las diversas generaciones que coexisten en un momento dado, sino de la conciencia histórica y del uso público del pasado por la política, por los grupos sociales y los medios de comunicación. Los estudios sobre memoria histórica de gran difusión en la actualidad están estrechamente vinculados con este tipo de historia. Con el uso de términos explícitamente ligados al presente y lo inmediato, se insisten entonces en la más reciente actualidad, con lo que su objeto está en permanente construcción. La diferencia con el periodismo, que se ocupa también de la narración de la actualidad, consiste en la aplicación de la metodología propia de la ciencia histórica. O sea que en eso marcamos diferencia con relación a otras ciencias que se toman asiento en el presente. El problema de la objetividad es el que más fácilmente puede afectar al historiador de la historia inmediata o de la historia del presente, aunque tampoco ocurre que para épocas más pretéritas se consiga totalmente esa objetividad, a pesar de que para ellas debiera operar la perspectiva y la lejanía de intereses que lo da el paso del tiempo. Entonces, se sabe que hay una tesis, es que entre más nos alejamos del tiempo, más fácil le llegamos a la sociedad que estamos analizando, porque en el tiempo se dilucidan algunas o se despejan algunas dudas y de pronto se aclara más el panorama. Eso es una creencia. Lo que es desde la perspectiva de la historia del presente, entonces esa creencia está en debate, está en discusión. Uno de los grandes defensores entonces de la historia del presente es Erich Hobsbawm, que argumenta que el historiador mantiene una relación muy personal incluso con el periodo no vivido directamente por él, pero que ha vivido de forma inmediata a través de los testimonios de sus familiares o amigos sobre lo que puede ser un tiempo cercano, lo que él denomina entonces esa zona de sombra. La zona de sombra para Erich Hobsbawm sería pues una historia que nos llega inmediata, pero que ha vivido una generación inmediatamente superior a la nuestra. Entonces la historia de los abuelos, por decir algo, o la historia de nuestros padres. En esa zona de sombra, entonces, podríamos hablar también de una historia del presente. Por ejemplo, cuando nuestros abuelos nos hablan de la violencia de mediados del siglo XX, o cuando nuestros padres nos hablan de la guerra del narcotráfico en la época de Pablo Escobar. Entonces, esa es la zona de sombra de la que habla Hobsbawm. De alguna manera, ahí estamos en una historia cercana al presente. Para periodos más lejanos en el tiempo, la identificación con una religión, una nación, una civilización o cualquier otro rasgo puede causar problemas en lo que es la construcción del sentido, lo que se vaya a expresar por parte del historiador. Entonces, ese tema del asunto de la vinculación a un partido, a una religión, diríamos, a una ideología, por parte del historiador es de mucho más perturbación en la historia del presente, porque lo estamos viviendo en vivo y en directo. De la historia también llamada historia mundial, historia del mundo actual,
da nombre a algunas asignaturas universitarias hoy se está trabajando en algunas universidades en esa línea. En París, por ejemplo, existe un Instituto de Historia del Presente que fue fundado por François Bedarida. Entonces, en España hay un eco importante en historiadores como Julio Aróstegui y Antonio Rodríguez de las Heras, que han trabajado de alguna manera este tema y esta tendencia en esos países. Estamos hablando de Francia y España. El filósofo Kerr, filósofo francés que ha trabajado el tema del tiempo perfecto, a la necesidad de construir un objeto del tiempo presente con todo el rigor que se trabaja en otros tiempos. O sea, lo que plantea Riquet es con la misma lupa que hemos trabajado y el mismo rigor metodológico, los tiempos del pasado, aplicarlo a el tiempo presente. Lo que él, de alguna manera pregunta es qué debe ser objeto de esta disciplina, todo lo actual o solo los procesos cerrados. Es decir, él plantea que para trabajar la historia del presente hay que construir unos procesos cerrados de ese mismo asunto del presente, es decir, de esa misma temporalidad, para poder de alguna manera filtrar con mejor objetividad la temática tratada. De la filtración de una gran masa de documentos de material diplomático obtenida por Wikileaks, que fue divulgada por algunos de los más prestigiosos medios de comunicación internacionales, proporcionó una minuciosa crónica de las relaciones de Estados Unidos de América, el país más poderoso de la Tierra, con el resto del planeta. Es decir, ese fenómeno del Wikileaks, que finalmente filtraron 250.000 de mensajes de más de 250 embajadas, fue una gran motivación para los historiadores del presente. Entonces, todos los días estamos viendo situaciones parecidas en ese sentido, lo que motiva desde esa perspectiva un gran impulso a la historia del presente. Estamos hablando entonces de los Wikileaks, el gran escándalo internacional que ustedes saben sucedió alrededor de hace 10 años. Después vienen los Panama Papers y ahora estamos con el Pandora Papers. Entonces, la conclusión es que la historia se acelera y ya no podemos aspirar a conocer las cosas del pasado en el tiempo, con el obligado reposo de las fuentes en los archivos. Tiene que ser ahora mismo que se haga ese tipo de historia. Hoy mejor que mañana, aunque eso pueda conducir a una versión mutilada y formada de los hechos. Entonces hay acontecimientos que están sucediendo que necesitan la mirada de historiador del presente, porque esa historia del presente que construye el historiador va referenciada también con hechos del pasado. Entonces no es que se centre únicamente la lupa en los asuntos del presente, en el tema inmediato, sino que hay que hacer una relación inmediata de eso que está sucediendo con los temas del pasado, o sea, con algún tipo de genealogía que se haya dado en el tiempo y que haya traído como consecuencia los hechos de hoy. Lo mismo ocurre en nuestro país con relación a los Panama Papers. Estamos hablando pues de que de alguna manera estos fenómenos de carácter internacional que acabo de reseñar con los Wikileaks tienen una versión local. Cuando se destapó el escándalo de los Panama Papers, donde 11.5 millones de documentos fueron prácticamente filtrados en el despacho de un abogado en Panamá, una firma de abogados que se llama Moxa Fonseca, que fueron infiltrados y divulgados, donde se muestra cómo algunas fortunas o paraísos fiscales eran de origen ilegal y donde salpicó a muchas personalidades colombianas, artistas, políticos, empresarios, deportistas, etc. Ahora aparece en los Pandora Papers, que es una investigación relacionada con este tema. Aparecen 558 nombres de personas de origen colombiano, personas naturales y personas jurídicas, políticos, artistas, empresarios y deportistas. Esta investigación periodística, publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, a través de la cual se revela que líderes mundiales como políticos, artistas, empresarios y deportistas han utilizado compañías secretas para ocultar sus fortunas, su riqueza en paraísos fiscales y también con el objeto sobre todo de evadir impuestos. Eso es lo más importante, pues el tema no es solamente ocultar estas fortunas y mimetizarlas, sino evadir impuestos para que los estados por ese lado no los aprieten. En la investigación hecha por más de 600 periodistas en más de 117 países que tienen nombre de Pandora Papers hoy,
quienes analizarían casi 12 millones de documentos de 14 firmas de abogados. Es un escándalo pues internacional que no se le ha dado mucho renombre como se le dio a los Panama Papers y a los WikiLeaks, pero de todas maneras es importante considerar eso. Una investigación hecha entonces por más de 600 periodistas en más de 117 países. Si quiere saber cómo funciona una firma de abogados, entonces les recomiendo a ustedes que miren una serie en Netflix que se llama La Ley de los Audaces, para que ustedes vean de qué manera funcionan esas firmas de abogados en Nueva York. Entonces, cómo esas firmas de abogados se prestan para cometer estos delitos. Son delitos transnacionales en el sentido de que la evasión de impuestos perjudica a todos los estados y hay leyes que de alguna manera salpican en el orden internacional a aquellas personas que incurran en esas conductas. En un planeta entonces como el que estamos viviendo hoy, en crisis, con una crisis ambiental por el calentamiento global y en plena pandemia, y los ricos del mundo no saben qué hacer con sus fortunas. Hoy se subastó en Nueva York unos tenis de Michael Jordan de los años 80, amarillentos y deteriorados, y un tipo pagó por esos tenis 1.4 millones de dólares. Es decir, para colocarlo finalmente como trofeo en su oficina. Entonces estamos en el absurdo del capitalismo tardío. Es decir, hay una situación hoy de crisis energética mundial, de crisis ambiental y de pobreza extrema que ha generado esta pandemia, y vemos cómo los más poderosos del mundo no saben ni qué hacer con la plata. Pues para concluir, las ciencias sociales no pueden operar fuera del tiempo y del cambio, fuera del hecho histórico. Entonces, para volver a este tema de la historia del presente, la ciencia no se puede abstraer de la historia. Entonces, la historia tiene mucho que decir sobre los temas del presente, sobre las sociedades influencias, sobre las sociedades presentes, y tiene mucho que aportar al análisis multifocal de nuestro tiempo. Entonces, lo histórico es una dimensión ineludible de lo existente y no solo de lo que ha existido. Entonces, la historia del presente es un escenario privilegiado para el ejercicio del análisis multidisciplinar de las sociedades actuales, y recordar que la historia es la ciencia del hombre, es lo más importante, como lo decía Lucian Febre. Entonces, la historia del presente, diríamos hoy, es una de las perspectivas historiográficas de mayor fuerza y que ha tomado de alguna manera una relevancia internacional, sobre todo cuando se vincula con el tema de la memoria, como nosotros ya lo habíamos analizado en clases anteriores. Los argumentos entonces contra la historia del presente que señala el profesor Ángel Soto Gamboa de la Universidad de Chile, de los Andes de Chile, son entonces 7. Primero, el tema de las fuentes. Segundo, la distancia temporal. Tercero, la carencia de objetividad. Cuarto, el desconocimiento del final. Quinto, la quiebra del continuo de la historia de Occidente. Sexto, la independencia del conocimiento y carencia de instrumentos epistemológicos y metodológicos para trabajar ese tema de la historia del presente. Y por último, el 7, el uso político que se le está dando a este tipo de historia. Eso es lo que va argumentado contra la historia del presente. Entonces el profesor Soto contesta con las descargas a las objeciones en ese mismo texto. Entonces empieza con las generales, con la aceleración del tiempo, el uso político, el saber acumulativo, los medios de comunicación, la transdisciplinariedad, la forma de verificar el resultado, el tema de la fuente, la sociedad en el tiempo, y finalmente una demanda académica versus una demanda social. Entonces, eso es lo fundamental en ese documento, de cómo hay una historia del presente en pleno debate, en plena construcción, que tiene sus contradictores, que se le argumentan esos aspectos a ese tipo de historiografía, y también tiene sus defensores, como lo podemos ver. El profesor Ángel Soto es un defensor, diríamos, fervoroso de ese tipo de historiografía, de la historia del presente. Entonces, sin más, esta es la introducción que les tenía para que ustedes iniciaran el debate en sus diferentes interpolaciones. Entonces, buenas tardes, profesor. Recordando que para la próxima semana, recordando que vamos a trabajar lo que es la historia posmoderna. Ya lo va a dar la palabra a Carlitos. Entonces, ¿qué dejamos para la historia posmoderna? Dejamos un documento y dejamos un video. El video trata de un libro del profesor Gilles Lipovetsky que se llama La Era del Vacío, para trabajar el tema de la posmodernidad, y un documento específicamente sobre lo que es la posmodernidad y la historia hoy. Muchas gracias entonces por su
atención y sobre todo que esta última clase que se viene es de cierre y espero que todos estemos ahí presentes y firmes como hemos estado durante todo este semestre. Ahora sí, paso a darle la palabra. Entonces, Carlos tiene la palabra. Inicie usted. Gracias. Buenas tardes, profesor. No, yo voy a hacer un comentario. Bueno, lo que pasa es que nosotros ayer nos reunimos varios estudiantes de este curso. Nos reunimos en las horas de la tarde y estuvimos hablando sobre varios temas. Estuvimos hablando sobre, bueno, temas de administración en la universidad y, bueno, temas que nos conciernen como la carnetización y la vacunación, etcétera. Y ya al final de la reunión, pues, se dio que empezamos a hablar sobre unas propuestas que le íbamos a hacer a usted para el trabajo final de la materia. Perfecto. Lo que pasa es que tenemos entendido que usted nos mandó a hacer un ensayo final. Sin embargo, pues nosotros, pues teniendo en cuenta que usted en las primeras clases había mencionado que el trabajo final básicamente había sido la bitácora, pues a varios nos extrañamos y dimos como que, bueno, y entonces los informes. Entonces, teniendo en cuenta también que son muchos informes, que son alrededor de 12, si no estoy mal, y que debe ser bastante trabajoso para usted, pues, leer todos esos informes, nosotros le hacemos la propuesta de, a modo de trabajo final, no entregarle un ensayo, sino entregarle algunos de los informes que hemos realizado hasta el momento. Y queríamos saber su respuesta. Bueno, entonces yo les tengo una contrapropuesta. Cada uno entregue su paquete de todos los informes. Ojalá bien completico, bien diseñado, con una carátula y todo, y bien organizadito como presentación del informe final. Y yo me quedo con eso porque para mí eso es material muy valioso para el próximo curso. No, profesor, es que no nos estamos entendiendo. Lo que pasa es que, bueno, algunos de mis estudiantes, no voy a decir sus nombres, incluyéndome, de hecho, no tenemos la totalidad de los informes. Entonces, nos parecería hasta, incluso para algunos, más complicado hacer los informes, todos los informes, que hacer un ensayo. Entonces, la propuesta que le teníamos para usted y para que se hiciera más fácil para ambos es entregarle la mitad de los informes. Y en caso de que usted no esté de acuerdo, pues le teníamos una segunda propuesta. Bueno, hagamos una cosa. Entrégame los mejores 5 informes que tenga. Los que usted considere los mejores, me los compila, me los presenta con una portada donde diga el tema, perdón, la asignatura, el nombre suyo completo, y me coloca un índice donde una presentación. Bueno, profesor, aquí le entrego los siguientes informes, tema este, para yo poder saber en la entradita qué es lo que me va a leer después. Y me lo mandan un solo PDF, en PDF, no en Word, PDF. ¿Sí me entienden? Porque yo no lo voy a corregir, simplemente lo voy a leer porque yo no tengo tiempo de corregir eso ahora y mandarle a hacer corrección. Entonces, si me lo mandan un PDF, yo los miro, los leo, coloco la nota y los archivo. ¿Vale? Bueno, profesor, muchas gracias. Eso sería mi comentario. Perfecto. De pronto hay gente que tiene todos los informes, me manda todos los informes. De pronto hay gente que dice, bueno, de los 12 informes, voy a presentar 5 informes, perfecto. Pero la idea es que me mande por lo menos 4 informes de los 12. Y los que usted considere que mejor le quedaron. Y me los organiza en formato de PDF, con su portada bien presentadito y todo. ¿Listo? Listo. Bueno, ¿hasta qué día? Diríamos que yo me pego el calendario académico y nosotros terminamos clase la otra semana. Pasa la semana de fiestas. Esta semana que va diríamos, del 8 al 14. Esa es la semana de fiestas. El 15 festivo. Voy a pasar las notas. Estén todos esos informes ya en mi correo. Listo. Entonces, esos informes para el 16 de noviembre. ¿Hasta qué hora? Hasta la 24:00, es decir,
que no llegue el 17 de noviembre, miércoles. Yo lo único que quiero es que de todas maneras se sienten y hagan una compilación y le gasten 1 o 2 horitas a la presentación de eso, para que quede una cosa bien presentada. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedes repetir hasta cuándo es el plazo para entregar? 16 de noviembre. Fecha límite, martes. Fecha límite, martes 16 de noviembre. ¿Listo? Ok. Bueno, ¿alguna pregunta? Vale, entonces ahora sí, ¿quién quiere iniciar la presentación de hoy? Estamos aquí todos prácticamente. Una audiencia prácticamente todos estamos presentes. Entonces, bueno, entonces yo voy a ir otorgando la presentación. Entonces, Ángel, tiene la palabra. ¿Le parece? Empecemos con usted. Ángel Luis. Ok, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, yo voy a hablar un poco de ambos textos. Bueno, la historia del tiempo presente para Hugo Facio Bangoa es aquella que abarca una perspectiva que es producto de una necesidad social y de la necesaria evolución de la disciplina para adaptarse a las circunstancias de nuestro entorno, aquella perspectiva de análisis de lo inmediato. La historia del tiempo presente se explica y justifica por las aceleradas transformaciones que nos vuelcan sobre la instantaneidad, que nos desvinculan de los fenómenos actuales de su pasado y por lo tanto nos impiden ver la profundidad de los mismos. Debido al acelerado desarrollo de los medios de comunicación masiva y la democratización de la historia, han desembocado en nuevas percepciones del tiempo y el espacio. Ahora las sociedades ya no se rigen por el tiempo de la política que las obligaba a vivir en un tiempo histórico. Antes era necesario consultar el pasado, tenerlo en cuenta para la acción presente y hacer proyecciones a futuro. Actualmente, a raíz de la convergencia de las políticas globalizadoras universales y el desarrollo tecnológico y comunicacional, nuestro mundo funciona a partir del tiempo de la economía y el mercado. Este nuevo tiempo mundial que menciona Facio Bangoa es producto del cambio cultural que está condicionado por la velocidad del consumo, la producción y los beneficios. Esta situación ha desembocado en la inmediatez, en la inminente desvinculación del pasado con el presente, la transformación de todo en presente y la transferencia de todos los anhelos futuros a la inmediatez. Por otro lado, la historia del presente, según Ángel Soto, entendemos la posibilidad de análisis histórico de la realidad social vigente, que comporta una relación de cotidianidad entre la historia vivida y la escrita de esa misma historia, entre los actores y testigos de la historia y los propios historiadores. El presente es el eje central de su análisis, al que no tiene aislado de la sucesión temporal o del espesor de los tiempos. Esta historia trata de los que están vivos. Perdón, un momentito, profesor. Okay. Esta historia trata de lo que están vivos. Por tanto, esto le permite una movilidad. Bueno, Ángel, entonces vamos a darte una pausa para que termines ahorita más tarde y le vamos dando la palabra a Mauro.
Mauro Andrés, ¿cómo está? Buenas tardes. Tiene usted la palabra. Buenas tardes, profe. Muy bien, ¿y usted? Muy bien, Mauro, tiene la palabra. Presente su informe mientras que Ángel Espera un momentito. Ya le pongo. Se prepara Juan Esteban y Me regalan un silencio para decir una cosa ahí. No, profe, ya. Perfecto. Entonces vamos con Mauro, estamos contigo. Sigue Juan Esteban y Hilary pendientes. Vamos, Mauro, tiene la palabra. Bueno, profe. La historia del tiempo presente nació en Francia a principios de los 70 del siglo pasado, como un campo historiográfico pues nuevo, que tenía el enfoque de historizante más reciente. Su auge estuvo en Europa, pero también tuvo cierto debate acerca de cuestionamientos sobre su metodología, su epistemología y su solidez académica. De este modo, este modelo de investigación presenta una preocupación por una historia nueva. Es decir, es pues decirlo así, un nuevo campo historiográfico. El profesor Hugo Facio Bengoa, bueno, señala algunas condiciones que han hecho posible el surgimiento de este nuevo. Por un lado, vino algo que fue la existencia de la exigencia histórica, pero también se evidenció necesidad social. Profesor Bengoa nos dice que la historiografía del siglo XX en su contexto criticaba la forma tradicional de estudiar, es decir, la positivista enfocada en el acontecimiento de naturaleza política. Mientras ella exploraba un afán en su ideal sobre una historia total, en el cual abordaba variedad de campos de investigación como la cultura, las mentalidades, el proceso social, etc. Mientras que la historia política quedó asociada al acontecimiento y tiene importancia entre los historiadores. Entonces, el acontecimiento pues dio valor y por otro lado se le dio ese valor a los procesos y las estructuras. Pues comenta que esa visión de la historiografía cambió con el tiempo por varios factores. Los intereses de los historiadores se desplazó a temas relacionados con la política, con las guerras, los conflictos, y como la política. Más un diálogo con otras disciplinas como la ciencia política, la antropología y la sociología. Otro factor importante fue el desarrollo de los medios de comunicación, como usted ya había comentado, que proporcionaba a la gran masa documental sobre y condicionar al historiador a trabajar temas más contemporáneos. También dice que jugó en este contexto un papel importante el relativismo subjetivo, en el cual ahora se inclina la historiografía moderna. En ese sentido, las sociedades modernas exigen a los científicos sociales y a los historiadores respuestas inmediatas sobre problemas que no se asocian con el pasado, sino con cuestiones del presente. Entonces, el resultado de esta historia presente fue una universalización de los procesos de globalización y también lo que comentábamos en la clase del tema de profesor Hartog, que es el presentismo, entre que domina ahora el pensamiento de hoy, pues. Entonces el presentismo estudia las sociedades en su contemporaneidad, es decir, las cuestiones más actuales. También otra característica es que presenta diálogo con la sociología, la economía, el periodismo, y pues que le interesa a lo coetáneo, lo que aún está vivo, que incluso también hace parte del propio historiador. Esto sería todo, profe. Gracias. Bien, muchas gracias, Mauro. Muy bien, démosle la palabra a Juan Esteban. Juan Esteban tiene la palabra. Buenas tardes. Adelante. Adelante, Juan.
Se escucha mal. Juan, se escucha mal. Juan, organice el audio. Se escucha mal. Y ahora, ¿cómo se escucha? Perfecto, Juan. ¿Se escucha bien ahora? Sí, muy bien, se escucha muy bien. Dale. La historia del presente es una corriente historiográfica creada recientemente. Entendemos un análisis histórico de la realidad vigente que comporta una relación entre la historia vivida y la escritura de esa misma historia. El presente es el eje del análisis. Una discusión sobre la historia del presente no puede circunscribirse a precisar qué tan nueva o diferente es esta historia con respecto a los estudios dedicados a periodos anteriores. La historia del tiempo presente se puede explicar y justificar por las aceleradas transformaciones. Ya, gracias. Bien, Juan. Muchas gracias. Hilary tiene la palabra. Hilary, buenas tardes, señorita. Tiene la palabra. Buenas tardes, profe. Un momento. Perfecto. Bueno, la historia, pues lo que nos dice el artículo es que el papel de la historia pues ha jugado varios papeles como en la sociología, antropología y pues siendo entendida de esta manera básicamente cuando pues la historia tiene bastante que decir sobre las sociedades de influencia, o sea, sobre las sociedades presentes y tiene mucha contribución que hacer al análisis social de nuestro tiempo. Abarca varios puntos como son la historia contemporánea, pues que es de un origen francés con la que nos referimos a la historia de los 2 últimos siglos y que toma de punto de partida el proceso revolucionario de 1789. También abarca lo que es el estado de cuestión, pues que es una extensión de dominio de la contemporaneidad hasta nuestros días, la emergencia del presente y la propia reforma de los planes de estudio. Ello hizo que la comunidad historiográfica se viera obligada a hacerse varias preguntas, entre esas pues la presente objeto de estudio histórico, pues más allá de cuestiones que nos pueden parecer nuevas, la respuesta a la primera pregunta es afirmativa y goza de una larga tradición en la historiografía. Ya, profe. Gracias, Hilary. Bien, démosle la palabra a María Rosa. María Rosa, buenas tardes. Bienvenida. Adelante, señorita. Buenas tardes, profe. Muy bien, María Rosa. Muy bien. Ok, historia del presente. Con respecto a la historia del tiempo presente, se puede deducir que se representa una preocupación histórica nueva, teniendo en cuenta que sus problemas y temáticas inclinan a la escritura histórica. A su vez está dedicada a periodos anteriores, sin embargo, no se llega a explicar su proceder a menos que sea anunciada la posibilidad de trabajar sobre temas nuevos como la memoria. Sobre los debates, estos desprendieron una introducción para el estallido de la historia, constituyendo así una nueva etapa que por el contrario el objetivo debe ser otro. Consideremos ahora que la historia del presente fue arrojada del quehacer historiográfico por el positivismo, la cual vinculó la historia como un pasado desvinculando del presente.
alejando así al historiador de las preocupaciones historiográficas de su propio momento y del riesgo del contraste con los contemporáneos del hecho. Por todo esto se debe centrar en dos aspectos. Según el texto, es necesario volver a señalar las condiciones que han permitido el renacer de la historia. Por otro lado, plantear un marco de análisis ya sea para la interpretación de la historia del tiempo presente. La historia del tiempo presente es una nueva moda. En estas han intervenido dos factores, exigencia historiográfica y necesidad social. La historiografía del siglo XX, por querer tomar distancia de las maneras más tradicionales sobre hacer y escribir la historia, las cuales se centraban en los acontecimientos de la naturaleza política y diplomática, se propuso nuevos caminos en el estudio, economía, sociedad, cultura y mentalidades. Hechos esta salvedad, la historia política estuvo asociada al conocimiento y las formas tradicionales de la escritura en la historia. Avanzando en nuestro razonamiento, la historia política desvinculó la política del acontecimiento y las formas de la escritura, ocasionando el interés de muchos historiadores en los partidos, elecciones y opiniones públicas. Consideremos ahora que todo esto llegó a establecer un diálogo con la ciencia política y la sociología, para así agregar lo que la historia política avanzó en la historiografía contemporánea. Volviendo al tema que nos ocupa, algunos historiadores decidieron trabajar problemas inmediatos. Sin embargo, no se puede circunscribir la historia de manera más reciente solamente por querer ampliar la diapasón temporal sobre los estudios históricos, que por otro lado, este tipo de factores los llevó. Ya, profe. Gracias, Hilavi. Muy bien, demos la, perdón, María Rosa. Muy bien, demos la palabra a Kevin. Kevin, buenas tardes, tiene la palabra. Buenas tardes, profe. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias, Kevin, bienvenido. Bueno, le pido disculpas, estoy un poco molesto con gripe, entonces le pido disculpas. No hay problema. Muchas gracias. Bueno, el estudio del presente se ha visto mejor manifestado a partir de la antropología, sociología, economía, politología, etcétera, por parte de los historiadores quienes desplazaron sus intereses en nuevos temas. Los que, como sabemos, se surgieron nuevos senderos en el estudio. Esto quiere decir el estudio de la economía, en la sociedad, lo cultural y las mentalidades, como se había venido trabajando en temas anteriores. A continuación, detallaré las relaciones que cohabitan entre los artículos La historia del tiempo presente, una historia en construcción por Hugo Facio, y Historia del presente, estado de la cuestión y conceptualización por Ángel Soto Camboa. En primer lugar, un bosquejo de los múltiples aportes que se han producido en la búsqueda de una definición de historia del presente. Por otro lado, expondré los elementos característicos, las observaciones de sus críticos, la defensa de su viabilidad y sus relaciones con el acontecimiento y la memoria. Dentro de esos elementos característicos de la historia del presente, la historia contemporánea ha buscado su definición a partir de responderse a varias preguntas. Y una de estas preguntas es, ¿qué es la historia? Cuya pregunta ha tenido muchas definiciones, mientras que Pierre Vilar argumenta que la historia del presente es una historia en proceso de formación. Este tipo de historia presenta algunos problemas y uno de ellos es que mantiene indefinido su final, por lo que muchos han tratado de aclarar este concepto de historia presente e incluso encontrar el inicio de esta etapa. Este es un tipo de historia que provoca hacerse muchas preguntas, tanto de su objetividad y de cómo abordarla, lo que representa una preocupación histórica nueva porque todas las problemáticas y temáticas estimulan a repensar la escritura histórica. Pero en sí, ¿qué es la historia del presente? Bueno, nos dice el autor que el presente es el eje central de su análisis, que su límite es abierto, flexible, sin determinar el hoy y que también es dinámico. Es un concepto en construcción que expresa la situación de una historia también en construcción.
También dice que muchos historiadores profesionales en particular han puesto en duda la viabilidad de escribir una historia de los hechos recientes, con los argumentos del problema de las fuentes, carencia de la objetividad, desconocimiento del final, la distancia temporal, el uso político, etc. Bueno, se presentan algunos argumentos, ¿sí?, que dice que cuando vemos la necesidad inevitable de escribir la historia del presente, lo hacemos por el hecho mismo de la aparición de un tipo de vida propia iniciado en la mitad del siglo XX. Lo que caracteriza es que estos acontecimientos sean inmediatamente trasladados al conocimiento de la opinión. En esta proximidad temporal de la comunicación, la que impone el desarrollo de la historia del presente. Entonces, el autor también nos dice que la objetividad no es exclusiva del historiador, entonces ya va a comenzar a comparar que solamente no hay objetividad entre el campo de la historia, sino que también es un tema que se abarca en otras ciencias como la economía, la política y en esas áreas. Entonces dice que no es viable razonar que se pueda hacer historia en forma totalmente pura, pues siempre está condicionada por algo. Entonces se hace la pregunta de que si es subjetiva. Argumenta que no, que aunque haya una implicación de ciencia, aunque haya alguna implicación, la ciencia siempre tiene sus herramientas, ¿sí?, para rechazar de forma subjetiva, digamos, para discriminar, y que la historia presente en especial tiene su método. Entonces ya habla un poco del historiador, que dice que su papel no es de ser un testigo, ni un notario, ni mucho menos un juez, sino que es un intérprete. También nos dice que si impedimos a una generación escribir su propia historia, es privar a la historia misma de los interrogantes de la generación que le dio vida. El historiador del presente tiene ventajas, ya que conoce los detalles del clima de opinión y las circunstancias que permiten comprender los fundamentos y objetivos del documento oficial. Una pregunta muy interesante que está en el texto es, ¿la historia del tiempo presente está de moda o digamos el boom? Bueno, dice que en estos dos factores, dice que en esta parte hay dos factores que los menciona, que es la existencia historiográfica y la necesidad social, donde dice que la demanda social ha animado a ciertos historiadores en su deseo de desarrollar lo que ahora ya se llama historia del tiempo presente. Para finalizar, nos aconseja, nos dice que tengamos en cuenta algunas advertencias. Entonces, nos dice que debemos tener cuidado en creer que la historia del presente consiste en una recuperación de la memoria o es historia oral. Entonces, aclara que la memoria no es sinónimo de historia. También deja por claro que la historia tiene un registro, es interpretativo, pues requiere de una problematización, no es una simple crónica, de manera que usa la memoria, que no es una simple crónica como lo hace la memoria, y los testimonios orales como materia prima en su elaboración. Listo, profe. Bien, muchas gracias. Muy bien, entonces, siguiendo en este orden, demos la palabra a Eliasí, que pidió la palabra. Eliasí, tiene la palabra, señor. Adelante, presente su informe. Adelante, presente su informe. ¿Me escuchan bien? Hay un eco, pero bueno. Hay un eco, pero bueno. ¿Ah? Bueno, buenas tardes, compañeros. Como ya me conocen, mi nombre es Eliasí. Vengo a hablar sobre mi historia del presente, mi informe. Y dice así. ¿Me escuchan? Profe. Sí, te escucha. Me no crees la mala palabra.
Los cambios que se han efectuado en la humanidad en el transcurso del tiempo han servido para establecer soluciones a muchas situaciones que se tenían como obstáculos o problemas. Pero estos cambios han propiciado el nacimiento de nuevas problemáticas que requieren de un tipo de adaptación y la revolución en las formas vigentes de conocerlas y tratarlas. Refiriéndonos con estos términos al caso de la modernidad en el presente, vemos que las cosas en él ahora van a un ritmo acelerado, donde la moda se ha vuelto una devoradora de ideas y paradigmas. ¿Pero qué tiene que ver la historia con todo esto? Hasta cierto punto del tiempo, la historia ha venido tratando y enfocarse en situaciones del pasado, y según lo describe Ángel Soto Gamboa en el artículo sobre la historia del presente, los sucesos de la hora no eran temas que le competen a ella, sino a otras disciplinas que se enfatizaban más con la vida cotidiana. La participación de la historia en los hechos del presente se dan gracias a sus características por realizar. ¿Qué pasó, Estudios de los hechos en el tiempo. Entonces tenemos a la historia del presente con aspectos que se adaptan a los conflictos del presente, que requieren respuestas de carácter inmediato y con estudios basados. ¿Me escuchan? Adelante, Eliasir. Prepárese usted y... Bueno, bueno. Sí, adelante. Hasta cierto punto del tiempo la historia ha venido trabajando y enfocándose en situaciones del pasado, según lo describe Ángel Soto Gamboa en el artículo sobre la historia del presente. Los sucesos de la hora no eran temas que le competen a ella, sino a otras disciplinas que se enfatizaban más con la vida cotidiana. La participación de la historia en los hechos del presente se da gracias a sus características de realizar estudios de los hechos en el tiempo. Entonces tenemos a la historia del presente con aspectos que se adaptan a los conflictos del presente que requieren respuestas de carácter inmediato y con estudios basados en el mismo presente. En el artículo de Soto se muestra aspectos en donde la historia del pasado puede resultar y las características que la hacen no muy como en la parte donde describe a los argumentos, en donde se da a notar varias falencias en las que respecta a varios de los criterios según la historiografía que hacen de la historia y su investigación. Un relato hecho confiable y con unos el punto más a favor que tiene la historia del presente es la de entender a la necesidad inmediata que produce todo este fenómeno de la modernidad. Ya en el escrito de Hugo Facio Bengoa podemos observar un significado de lo que es la historia del presente, considerada como una herramienta en el proceso de formación, y también se destaca toda la labor que desempeña en la investigación, construcción y la realización de historias basadas en situaciones del momento, en las cuales se espera encontrar detalles para la resolución de conflictos o problemas que está ocurriendo. Facio dice que la aparición de la historia del pasado surge de la necesidad social de una historiografía que fuera capaz de trabajar los aspectos importantes del presente y tenerlos disponibles en el mismo tiempo. También habla de la amenaza que presentó para la política, obligándola a reformar sus métodos de investigación y las fuentes donde obtiene la información. Bueno, profe, está buena y pequeña intervención. Profe, me ha salido que acá no tengo luz y se me está sacando el equipo ya. Bueno, Eliasir, muchas gracias. Bien, vamos a darle la palabra a Jainer. Jainer, tiene la palabra. ¿Estás por ahí? ¿Tiene David? Bueno. Sí, profe. Pero de momento no estoy listo para hablar. Acabo de llegar. Perfecto, entonces ahorita entonces te va a dar más tiempecito. Joseph, tiene la palabra, por favor. Ya después Jainer asumirá la palabra también. Joseph, buenas tardes, tiene la palabra. Buenas, profe.
Bien, bien. Profe, recuerde que yo voy a participar, pero con la clase pasada, porque no pude asistir. Perfecto. Entonces, Grace, tiene la palabra. Grace, buenas tardes. Tiene la palabra, señorita. Adelante. Bienvenida. Tradicionalmente, el análisis del presente ha sido considerado como una característica de la sociología, la antropología, la demografía, la economía, la política, e independientemente del papel de la historia. Es una sociedad viva y fue descalificado porque tuvo que dedicarse al pasado. La creciente relación con las ciencias sociales ha llevado a muchos historiadores a acercarse a su propia época. Como campo de investigación histórica, el tratamiento cierra la brecha entre ahora y los periodos en los que la historiografía tradicional considera sus objetivos de investigación. De hecho, si se mira el estándar, es necesario que solo ha pasado medio siglo o una generación entrar en contacto con cosas de verdadera importancia histórica, ya que muchos procesos básicos para comprender el mundo en el que vivimos y en algunos han cerrado y ocurrido en las últimas décadas y están ocultos en nuestros conocimientos. Eso sería todo. Bien, Grace. Tiene la palabra Tarín. Tarín, buenas tardes, bienvenida. Tiene la palabra para que presente su informe. Buenas tardes, profe, ¿me escuchan? Sí, muy bien se le escucha, Tarín. Yo hice un pequeño resumen de las dos lecturas, pero le voy a hablar hoy sobre la lectura de historia del presente, estado de cuestión y conceptualización. Perfecto, tradicionalmente, el análisis del presente se ha dejado a manos de otras ciencias, dejando de lado el papel de la historia, las relaciones entre la historia y las ciencias sociales. Aparecen claras en el análisis del presente. En este texto no habla mucho sobre la historia contemporánea y apunté unos datos relevantes que fueron las escuelas de los anales. Esta transformó la vieja ciencia del pasado en una ciencia y las ciencias humanas en el tiempo. También está el estado de la cuestión. Aquí la historia del presente fue expulsada del quehacer historiográfico por el positivismo. Fue expulsada porque se vinculó la historia con un pasado. Está también la Gran Depresión de 1929, que obligó a muchos historiadores a preocuparse más por el presente. La Segunda Guerra Mundial, también muchos historiadores profesionales comenzaron a aceptar la historia reciente como campo intangible historiográfico. Y la historia del presente adquirió carta de naturaleza en el quehacer historiográfico. La historia del presente no se entiende como una época determinada, como una delimitación temporal estática y fija, sino como una categoría dinámica y móvil que se identifica en el periodo cronológico en que se desarrolla su existencia en los propios actores e historiadores. Significa la vuelta del historiador al acontecimiento, a la contingencia, a la excepcional, y demuestra la reanudación de su interés por escudriñar la aceleración de la historia. Muchas gracias. Gracias, Tarín, muy bien. Tiene la palabra la señorita Jessica. Señorita Jessica, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Bien, gracias a usted. Espero que bien. Bueno, bien, gracias. Yo particularmente interpreto la historia del presente a partir de la lectura y lo que yo investigué como una forma particular de ver un tiempo en específico, en este caso el presente, una manera de ver las cosas o hechos y situarlos en un espacio determinado junto con el pasado y el futuro incierto. Esta corresponde además a dos situaciones: la incertidumbre por parte de los historiadores y una necesidad social que se traduce en la búsqueda explicativa de fenómenos que van definiendo el presente. La inmediatez es una característica de este movimiento, periodo o como se le pueda considerar, y desecha aquello que no contribuye a la constitución de una serie determinada por acontecimientos. Listo, preso. Bien, bien, muchas gracias, Jessica. Arlene, buenas tardes. Tiene la palabra, señorita Arlene.
Hola, profe, buenas tardes. Creí que me iba a dejar de última. Ok, No, la no me historia preocupe. del tiempo presente. La historia del tiempo presente es una disciplina historiográfica que fue... ¿Me escucha? Historiográfica. Sí, sí se te escucha, Sí, Arle, no te señorita, sí, preocupes. señorita. Vale, listo. Que fue Se me creada escucha muy bien, recientemente Arle. como una nueva área del conocimiento historiográfico. Ok, el autor nos dice que la historia del presente todavía se encuentra en formación y que varios historiadores consideran o creen que esta historia no es muy diferente de la historia del siglo XIX, si no estoy mal. Ok, para esta historia encontramos dos factores, los cuales son, uno sería la exigencia historiográfica y otro sería una necesidad social. La historia del presente surge como resultado de unos cambios. Algunos historiadores se han inclinado a trabajar en problemas más inmediatos y el autor nos dice que no debemos circunscribir la historia de nuestra más reciente contemporaneidad solo por el afán de algunos historiadores al querer convertir el presente en un campo más del mismo. Ok, también encontramos que la historia del tiempo presente no se puede considerar como una moda, sino como producto de una necesidad social y de una evolución de la disciplina para adaptarse a las circunstancias del entorno. Y pues al final también nos ofrece unas breves pautas para diferenciar la historia del presente con la historia contemporánea. Ok, historia del presente, estado de la cuestión y conceptualización. Al comienzo, el análisis del presente siempre ha sido analizado por otras ciencias en la cual siempre se deja de lado la historia. La historia del presente se entiende como una historia que no tiene límites cronológicos, en donde los límites no son suficientes donde los límites cronológicos no son suficientes para definirla, ya que no tiene un tiempo fijo que haya sido establecido. Ok, también encontramos unos argumentos en contra de esta historia, los cuales son los problemas de fuentes, distancias temporal, carencias de objetividad, desconocimiento de un final y un uso político. También, ya va, profe. Ok, la historia del presente significa la vuelta del historiador al acontecimiento, a la contingencia, a lo excepcional y demuestra la reanudación de su interés por escudriñar las aceleraciones de la historia. Profe, eso sería todo. Gracias. Profe, tiene el micrófono Profe, no apagado, se le profe. escucha. Todavía lo tiene apagado, profesor. Profe, no se escucha. Profesor, tiene el micrófono apagado. No, parece como si no lo tuviera apagado, sino es que como que no Se salió. Se salió de las clases, profe. Se le fue el internet. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe, ¿Me sí escuchan ahora? ahora sí se la escucha. Bueno, lo que pasa es que hubo un problema técnico aquí. Démosle la palabra a Carlos. Carlos Lobo, tenga la bondad. Tiene usted la palabra. De breve. Adelante, Carlos.
durante la década después de Carlos Freddy. Carlos, tiene la palabra. Adelante. Fue durante la década de los 70 en países como Francia y en Alemania se crearon institutos de historia del tiempo con el fin del tiempo presente, con el fin de estudiar la memoria de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente ese era el objetivo que tenían en esa época cuando se creó este nuevo campo historiográfico. Y en general, bueno, en varios países, sí, nació de la mano este nuevo campo historiográfico, conocido como historia presente, que se encargaba de descubrir el origen de los fenómenos sociales que tienen que ver directamente con las problemáticas de las generaciones vivas. En otras palabras, es el estudio de la memoria de la gente que vivió o tuvo relación con eventos que produjeron algún cambio significativo en lo político, económico o social y que generalmente tienen que ver con guerras y dictaduras. Aunque en otras ocasiones se han estudiado también casos de lo ambiental y ahorita, bueno, pues están estudiando también sobre la pandemia y en fin. Algunas de las cosas que se le reprochan a los historiadores del tiempo presente, como ya bien dijeron aquí, las fuentes, porque se trata de unas fuentes que en su mayoría son orales, les critican el hecho de que se parecen a los periodistas porque hablan de temas actuales, aun cuando esta crítica no tiene mucho sentido porque el historiador del tiempo presente, a diferencia del periodista, no se encarga como tal del hecho en concreto de lo que está sucediendo en el momento, sino que él se va más a los orígenes de eso que está sucediendo en el momento. ¿Por qué? ¿Por qué es que está sucediendo lo que este acontecimiento? ¿Por qué está sucediendo este fenómeno? Entonces el historiador se va a los orígenes y descubre que ciertos acontecimientos en generaciones, pues en la generación inmediatamente anterior a la de él, es muy probable que se encuentren las causas y que se encuentre ese origen que nos explique o que nos dé posibles soluciones también para resolver las problemáticas del presente. Listo. Muy bien, Carlos. Muchas gracias. Demos la palabra a Freddy. Freddy, buenas tardes. Bienvenido a clase. Bueno, profe, ¿me escuchamos. escucha bien? Sí, muy bien. Lo escuchamos, Freddy. Bueno, yo voy a hablar de la historia del presente. Bueno, aquí comenzamos como que Hugo Facio Bengoa dice que el acelerado desarrollo de los medios de comunicación masiva y la democratización de la historia han desembocado en la nueva percepción del tiempo y del espacio. Ahora las sociedades ya no serían por el tiempo de la política que las obligaba a vivir en un tiempo histórico. Antes era necesario consultar al pasado, tomarlo en cuenta para la acción presente y hacer proyecciones y planear al futuro. Actualmente, a raíz de la convergencia de las políticas globalizadas universales, una vez derribado el muro de Berlín y el desarrollo tecnológico y comunicacional, nuestro mundo funciona a partir de la economía y el mercado. Este nuevo tiempo mundial, concepto utilizado por Facio, producto del cambio cultural, está condicionado por la velocidad de consumo, la producción y los beneficios. Esta situación ha desembocado en la inminente desvinculación del pasado con el presente y la transformación de todo el presente y la transferencia de todos los anhelos al futuro a la inmediatez. La historia del tiempo presente es una perspectiva de análisis cuyo vector estructurante es el acontecimiento y la inmediatez. Cada carácter no se trata del acontecimiento o hecho particular, aislado y acomodable, tal como en la elaboración de la historia política en el siglo XIX. Aquí se privilegia el acontecimiento y su duración antes que los procesos políticos, económicos, sociales y culturales. El acontecimiento es el punto de partida y encargado de marcar un antes y un después en la trayectoria histórica. A partir del acontecimiento inscrito en una oración y tomado en cuenta en distintos niveles de análisis,
es posible apreciar el cambio estructural y histórico, o sea, rebasar las dificultades que implican abordar lo instantáneo, lo fugaz y lo furtivo. Se trata de situaciones coyunturales moldeadas por o insertas en procesos estructurales más amplias, incluso globales, que debemos tomar en cuenta para conocer cabalmente el tema que estamos abordando. Por lo tanto, desde esta perspectiva, los acontecimientos son, a su vez, producto de condicionamientos históricos específicos y productores de sentido y de estructura. ¿Listo, profe? Muy bien, gracias, Freddy. Demos la palabra a Melanie. Melanie, buenas tardes, bienvenida. Señorita Melanie. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Adelante. Bueno, yo realicé una pequeña síntesis entre ambos textos. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, sí te escucha bien. Bueno, realicé una pequeña síntesis entre ambos textos. El primero, Historia del tiempo presente, Historia en construcción por Hugo Tacio Bengoa, e Historia del presente, Estado de la cuestión y conceptualización por Ángel Soto Gamboa. La historia del tiempo presente se escribe y se analiza en un modo inverso a la cronología, ya que ésta se inicia estudiándose desde lo inmediato, los sucesos inmediatos que puedan estar aconteciendo en las sociedades y que por tanto también esos acontecimientos o sucesos se encuentran en constante cambio y transformación. En esta historia del presente, el historiador deberá realizar una perspectiva de análisis desde lo continuo, de forma rigurosa. Nos mencionan que el pasado cada vez se aleja y deben existir nuevas estrategias de investigación y análisis que ayuden a entender nuestro presente y acciones erradas, que nos ayuden a construir un mejor futuro. La historia del presente no trata de investigar ese pasado precisamente de hace 20 o más años, sino de analizar e investigar sobre esta actualidad y realidades en las cuales nos estamos construyendo y vivimos cada día. También nos menciona lo que es el problema cronológico o la falta de perspectiva cronológica, la cual establece que podría ser complicado para el historiador investigar desde y para este presente, debido a que podría encontrarse con una escasez de fuentes y de datos. Pero luego nos mencionan que en realidad el posible problema de fuentes no es algo que propiamente pueda afectar las investigaciones de la historia del presente, porque es de hecho en esta actualidad llena de muchas transformaciones sociales, económicas, políticas y en diversos sentidos, que es inevitable para el historiador e incluso encontrar fuentes y datos sobre el tema a investigar. Es así pues que la historia del presente es un relato abierto con múltiples variables y en constante renovación, y que no podemos estar alejados de su estudio como medio innovador para escribir la historia. Ya, profe. Gracias, Melanie. Bien, señorita Luisa Fernanda, bienvenida. La escuchamos. Luisa. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien, profe? Buenas tardes. Súper bien. Escuchamos súper bien. Bueno, yo hice una síntesis sobre el artículo de la historia del tiempo presente, una historia en construcción, por Hugo Tacio Bengoa. Bueno, en este artículo el autor intenta explicar el surgimiento de la historia del presente y asimismo dar a entender paulatinamente las diferentes conclusiones que se ha llegado sobre su definición. Bueno, la historia del tiempo presente, entendida como el estudio del presente, como un campo de la historia en la que se busca entender aquellos hechos que están definiendo nuestra actualidad, por decirlo así. Bueno, el surgimiento de esto
debido a, una necesidad social y una exigencia historiográfica. Un punto importante fue el amplio desarrollo de los medios de comunicación, donde es más fácil el acceso a la información y a la documentación sobre situaciones referidas a nuestro presente, por el cual historiadores comienzan a trabajar sobre temas contemporáneos y se toma gran importancia al relativismo subjetivo. Que también para el siglo XX muchos historiadores habían optado por una historiografía diferente, donde se asignaba un alto valor a los procesos e estructuras y se le daba importancia a los acontecimientos. Pero con la historia del presente, se reivindica la importancia del acontecimiento. O sea, debido a Luisa, ¿terminaste? Luisa, terminó. Bueno, démosle la palabra a Joseph. Joseph, buenas tardes. Luisa, terminó. Bueno, profe. Aquí estoy, profe, no se preocupe. Recuerde que yo voy a participar. Espere, Joseph, dame una pausa, Joseph. Espere que Luisa termine. Luisa. Es que Luisa tiene problemas de audio. Luisa tiene problemas de audio. No se le escucha. Bueno, Problema de conectividad. Luisa, tiene la palabra. Siga, perdón. Ya se conectó. Continúe, tiene la palabra. Termine su informe. Bueno, Luisa tiene problemas de conectividad. Mientras ella se organiza técnicamente, entonces, José, tiene la palabra, continúe con su informe. Vale, profe. Mi informe va a ser sobre el subtítulo del texto pasado, la histórica. Si se escucha, Luisa. Luisa, termine, Luisa, que yo se la espera. Termine. Luisa. Luisa se nos desconectó. Bueno, continúa, Joseph. Vale, profe. Continúa. Listo. La histórica nace para recoger a un acontecimiento de prestigio que da a conocer a nuestras regiones, tanto por su patrimonio histórico como por sus excepcionales paisajes, al tiempo que se garantice la preservación de su entorno natural. Las formas en las que la historia estudia los hechos trascendentes de la vida de la humanidad pueden ser sincrónicas, o sea, de la misma época, relacionando hechos de la misma época con evoluciones o consecuencias en la especie humana, o diacrónica, de épocas diferentes, analizando hechos anteriores que pueden ser causas o posteriores que sean consecuencia de un hecho o algo corriente a la propia especie. Los científicos que se especializan en la historia son llamados historiadores. Pueden mencionarse además dos enfoques en el campo de estudio de la historia: el clásico, que toma a la historia como el periodo surgido a partir del desarrollo de la escritura, y el multiculturalismo, que considera que la historia abarca las etapas en las que es posible lograr una reconstrucción confiable de los sucesos que inciden en el devenir social. Según la historia clásica, los acontecimientos que tuvieron lugar antes del periodo histórico pertenecen a la prehistoria, mientras que aquellos hechos situados en el periodo de transición entre la prehistoria y la historia son parte de la protohistoria. La estructura temporal fundamental de posibles historias está conformada por 5 partes de categorías según Koselleck. Digo yo, profe, que se pronuncia así. El primero sería precursar la muerte.
y poder precursar la muerte por la tode, no sé cómo se pronuncia, y poder matar. Según el autor, los grupos humanos luchan entre sí por la supervivencia, ya que las historias humanas siempre giran en torno a la muerte. El segundo sería amigo y enemigo. Comprende la esencia de la política y la enemistad que hay entre estos. El tercero sería interior y exterior. Los seres humanos se incluyen y excluyen a otros seres humanos dentro de las unidades que han formado. Existen contenidos manifiestos que se emplean para generar una identidad y o para orientar la conducta general. Cuarto, estar arrojado y generatividad. Impone al estar allí, profe. Y quinto sería amo y esclavo. Dan cuenta de la asimetría de las relaciones entre los hombres. En conclusión, si bien creemos que la historia conceptual entrega elementos indispensables para demostrar la historiosidad de los conceptos, si no toma en cuenta la noción de control semántico, corre el riesgo de convertirse en una instancia descriptivo-explicativa de lo histórico, perdiendo de vista su propia historiosidad y sus supuestos extraconceptuales. Sería todo, profe. Muy bien, gracias. Yo sé que recordar que Joseph pues entonces está haciendo un recorderis de lo que es la historia conceptual en COSELE, tema de la clase pasada. Bueno, voy a darle la palabra al que quiera participar de las siguientes preguntas. Anoten ahí, por favor, quien quiera participar de ellas. Entonces, le damos la posibilidad. Primera pregunta. ¿Sí es realmente una necesidad social y cultural el desarrollo de la historia del presente? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué problema plantea el historiador según su visión? Ese tema de la distancia temporal. ¿Y cómo asumir ese problema de la distancia temporal? La tercera pregunta es, ¿qué problema plantea realmente el desconocimiento del final del proceso que se está analizando en la perspectiva de la historia del presente? Entonces, abro el debate con esas tres preguntas para el que quiera hacer una interpelación al respecto. ¿Quién quiere participar? Cualquiera de las tres preguntas. Tema abierto. Fuente, distancia temporal y desconocimiento del final. Carlos. Kevin. A ver, ustedes, ¿quién se anima? ¿Qué problema le ven ustedes a esos tres temas? Y lo de la necesidad realmente de la construcción del proyecto de la historia del presente, si es realmente una necesidad o lo pueden asumir otras personas. Me dio un video hace poco de una historia que hablaba de cómo los tiempos actuales son tiempos del presente, y también hacía referencia al señor que nosotros estudiamos, a François Hartog. Y bueno, sí, efectivamente, o sea, más que todo en los jóvenes, para nuestra generación, pues, lo que tiene como más primacía, lo que vale más es el presente. Y esto no solamente está dentro pues, en la vida cotidiana, o sea, lo dicen las canciones populares, las canciones de reggaetón que la mayoría de nosotros escuchamos, lo dicen la mayoría de los productos que nosotros utilizamos, y es esa necesidad como imperante por vivir el presente, y esto se ha trasladado a un interés que tiene esta generación de las cosas del presente. Entonces va bastante de la mano, y si hay una necesidad por el hecho de que además de que somos bastante presentistas, pues también pensamos mucho en el futuro, y estamos pensando como hacia dónde vamos, ya, porque
somos una sociedad que va avanzando muy rápido y no necesariamente pues en el tema social, sino bueno, en otros va avanzando. Las hoy en día no duran nada, las costumbres se pierden en menos de nada. O sea, es una sociedad que está en constante cambio, aún muchísimo más rápido de lo que eran las sociedades anteriores. Y por esas razones creo que sí es necesario. Y va bastante de la mano, ¿sabes? Más allá de que sea necesario, es que cuadra bien el hecho de que haya interés dentro de la academia que sea bastante similar al interés que hay fuera de la academia. Bien, gracias, Carlos. ¿Alguien más quiere participar con alguna intervención? Levanta la mano. Danica, bienvenida. Tiene la palabra, señorita. ¿Tiene algo que decirnos? Hola, profe. Buenas tardes. La verdad Danica. sí hice mi informe, pero no me siento bien ahora para leerlo. Perfecto. Quedaría dentro de los que le voy a enviar. Perfecto, bueno. Bueno, yo quiero señalar mi posición al respecto. Yo creo que sí es una necesidad urgente para situaciones como las que están presentando hoy. Por ejemplo, el tema de la pandemia. La pandemia necesita de una visión desde la historia y por los historiadores, no por otros científicos sociales. Y es una historia en desarrollo. Todavía no sabemos dónde y cómo y cuándo va a ir a parar esta situación. Entonces el historiador tiene que estar ahí buscando la genealogía, el origen, la emergencia de esta pandemia en un proceso de mediana y larga duración. Estamos conectando esta pandemia con pandemias del siglo XX que se presentaron a principios del siglo XX, como la famosa peste española y otras que se han dado. Entonces sí me parece importante la presencia del historiador en ese debate hoy sobre ese tema. Recuerden que la historia del presente no es nueva. Siempre ha habido, según los acontecimientos que se estén desarrollando, historiadores que se han pronunciado sobre temas del presente. Para el caso de la Segunda Guerra Mundial, nosotros tuvimos el caso aquí con historiadores como Arturo Alape, que inmediatamente sucedió el 9 de abril, empezaron a trabajar el tema directamente. Bueno, en otros casos hay múltiples ejemplos en esa perspectiva. El tema de la distancia temporal se asume, diríamos que se asume desde la genealogía de la historia, desde el origen del acontecimiento, como lo estaba señalando ahorita Carlos. Y el otro es que me parece importante en el manejo de las fuentes, es porque las fuentes están frescas, están saliendo, y que eso dificulta a veces el tema de la crítica de las fuentes, pero de todas maneras el historiador está formado para eso. Eso es muy importante también. El uso político, pues obviamente se hace uso político de historia del pasado, no se va a hacer uso político de la historia del presente. Es una cosa que de todas maneras es inevitable. Hay unos temas que de todas maneras están muy recientes y que cualquier ideología o partido puede sacar provecho de eso. Bien, entonces nosotros tenemos el caso de profesores como el profesor Hugo Facio, desde la Universidad de los Andes ha desarrollado este tema de la historia del presente como uno de nuestros más representativos historiadores en ese sentido. Yo particularmente me parece que pienso que falta mucho para desarrollar una verdadera propuesta historiográfica del presente en Colombia, pero en eso se ha avanzado también. Antes no había nada, hoy tenemos al menos ya algunos nichos de historiadores que trabajan ese tema y que se han vinculado al tema del presentismo, la memoria, todo lo que hemos visto con el profesor Hartog. Bueno, eso es una cosa importante que había que decir y rescatar del tema. Eso es lo que quería anotar al respecto. Y bueno, ya saben que la próxima semana cerramos el curso con el tema de la posmodernidad y la historia, y que el ensayo final lo habíamos acordado ya en la iniciación de la clase de hoy, cómo lo vamos a hacer. Entonces no creo que haya alguna duda al respecto.
Listo. ¿Alguno quiere concluir y cerrar la clase para terminar la clase de hoy? Tiene la palabra. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por la asistencia y por la participación. Que pasen una feliz tarde. Hasta luego. Igualmente, profe, muchas gracias por todo. Muchas gracias a usted, profe. Igualmente que tenga linda tarde. Chao. Chao, hasta luego. Chao, profe. Hasta luego.